Bueno, jóvenes, entonces continuamos con la segunda parte de esta clase y vamos a ver a continuación el cálculo del balance energético, ¿vale? Es decir, de la energía que necesitamos. Para ese efecto vamos a seguir compartiendo el PowerPoint correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces ya les había dicho en la última parte de la clase anterior de que lo que necesitamos es transformar, traducir el proceso de producción, de este caso del pan, que es el ejemplo que estamos usando, a un flujograma. ¿Y qué es un flujograma? Es un dibujo, este dibujo que tenemos aquí, de las etapas que debemos seguir para poder producir pan. Y habíamos dicho que lo que queremos es producir 1000 unidades de pan por día, ¿ya? Estas 1000 unidades van a ser equivalentes a 60 kilogramos. Aquí dice 60.1, pero bueno, son por los decimales. ¿Por qué? Porque cada unidad de pan va a pesar 60 gramos. Entonces, si vamos a producir 1000 unidades de pan, obviamente las 1000 unidades de pan van a equivaler a 60 kilogramos. Van a pesar 60 kilogramos. Pero esto es el resultado de todo el proceso. Entonces ya habíamos calculado antes que necesitamos ingresar a la primera etapa en sí productiva de la mezcladora y amasadora, o del mezclado y amasado, si ustedes quieren, mezclar los ingredientes y el amasado de la masa, claro, tendría que ser así. Va a ingresar harina. ¿Cuánto de harina? Habíamos visto cuánto de harina. Me permite un segundito. Se está congelando. Acá está. 62.50 kilogramos de harina. ¿Cuánto de levadura? 3.10 kilogramos. ¿Cuánto de agua? 53.8 litros de agua. ¿Y cuánto de sal? 1.9 kilos de sal. Entonces, esa cantidad de ingredientes van a ingresar a la primera etapa, que es el mezclado de los ingredientes y el amasado de la masa, ¿no? Entonces, esta mezcladora y amasadora, de acuerdo a lo que nosotros disponemos, supuestamente va a tener una capacidad de 40.5 kilogramos por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo que vamos a comprar va a poder procesar, va a poder mezclar y amasar, en este caso, 40.5 kilogramos por hora. ¿Y nosotros cuánto necesitamos diario mezclar y amasar? 121.3 kilogramos. ¿De dónde sale eso? Eso sale de la cantidad de harina, de levadura, de agua y de sal que habíamos calculado en el balance máximo. ¿Ya? En este proceso va a haber un 6% de pérdidas. ¿Por qué? Porque se va a quedar una parte de la masa en el equipo, porque va a haber pérdidas por producción, por transporte, a pesar de que es una simple transportadora, pero siempre se pierde. Entonces se estima que de este total de ingredientes de 1.3 kilogramos se van a perder el 6%. Ya les digo, este es un parámetro técnico. Ok, una vez que tengamos la masa ya lista, lo que vamos a hacer es dosificar, habíamos dicho, que no es otra cosa que medir la cantidad de la masa para cada unidad de pan, o sea, el peso de cada unidad de pan a través de una balanza. ¿Y cuánto tenemos que dosificar? Tenemos que dosificar 114.04 kilogramos. ¿Por qué? Porque si ustedes les restan el 6% de 121.3, que es lo que se va a perder, van a tener 114 kilogramos, que es la cantidad de masa y masa, ¿no? Que se tiene que dosificar. Ahora bien, la máquina que nos permite dosificar va a tener una capacidad de 55 kilogramos por hora. ¿Por qué? Porque esa es la máquina que hemos elegido, que había para comprar y es la que hemos elegido. Y nosotros por día necesitamos dosificar, pesar, si ustedes quieren, 114 kilogramos. Entonces, obviamente vamos a necesitar más de una hora. En este proceso también hay una pérdida, al igual que en el anterior, pero la pérdida aquí es menor, solamente del 2%. Entonces, si le restan el 2% a 114 kilogramos, en la tercera fase o etapa que se refiere al fermentado de la masa, va a ser solamente de 111.7. ¿Por qué?
porque 114 menos el 2% les va a dar esta cantidad. Y resulta que la máquina fermentadora que nosotros hemos decidido comprar va a tener solamente una capacidad de fermentado de 23 kilogramos cada hora, por hora. Entonces, nosotros, ¿cuánto necesitamos hacer que fermente? Necesitamos 111.7 kilogramos. En esta etapa también va a haber una pérdida, ¿no? En el caso del fermentado, más que nada por la evaporación de una parte del agua del pan. ¿Por qué? Porque la masa al madurar, al reaccionar la levadura, se va a introducir aire y va a perder agua. ¿Ya? Pero esos son datos técnicos que nosotros no tendríamos por qué saber. Lo importante es saber que sí hay una pérdida del 5%. Entonces, si le restan el 5% de estos 111.7 kilogramos, a la cuarta etapa, que es el horneado, que es el cocido de la masa, solamente van a ingresar 105.4 kilogramos. 111.7 menos el 5% les va a dar esto. Y resulta que el horno que hemos decidido comprar tiene una capacidad máxima de 22.3 kilogramos por hora. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa de que vamos a tener que usar más de una hora. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer cocer 105.4 kilogramos. Más o menos esto va a obligarnos a que esta máquina funcione 5 horas. Pero vamos a ver esto a continuación. En la fase del horneado, del cocido, se tiene una pérdida grande, un 43%. ¿Por qué? Porque no se olviden que la masa, al cocerse, al volverse pan, va a perder prácticamente toda la humedad que tiene. O sea que en el horno vamos a evaporar gran cantidad del agua que hemos usado para hacer la masa y obviamente eso significa que se va a perder un 43%, reitero, por evaporación, en este caso, del agua que contenía la masa y se volvió pan. Entonces, del horno va a salir solamente 60 kilogramos. Si ustedes les restan el 43% a 105.4, les va a dar 60.1 kilogramos de pan. Esto ya es pan. Si cada pan va a pesar 60 gramos, vamos a tener 1000 unidades de pan. ¿Ya? Ok, entonces, pero hasta ahora hemos hablado del flujograma del proceso, de las pérdidas y de las capacidades de los equipos que vamos a comprar. Entonces, ¿dónde está el balance energético? Tenemos que cuantificar la cantidad de energía que necesitamos. Vamos a poder hacer gracias a este cálculo. Si ustedes dividen 121.3 entre 40.5, más o menos redondeando, les va a dar 3 horas. O sea, ¿por qué es redondeado? Porque los cálculos exactos, ya hemos dicho que en el caso de los proyectos no son precisos, no son necesarios. ¿Por qué? Porque estamos proyectando lo que va a suceder, ¿ya? Que no es exactamente lo que en la práctica pasa. Pero de todas maneras, inclusive para poder hacer más fácil este cálculo, este ejemplo, entonces si dividen 121.3 entre 40.5, les va a salir aproximadamente 3 horas. ¿Qué significa eso? Que esta máquina cada día tiene que trabajar 3 horas. En el caso de la balanza, si dividen 114 kilogramos entre 55, esto les va a dar un total, perdón, está en desorden, aquí está, ¿sí? De 2 horas, claro. 114 entre 55, aproximadamente 2 horas. Y hacen lo propio en la fermentadora, dividen 111.7 entre 23, les va a dar aproximadamente 5 horas. Eso significa que la fermentadora tiene que trabajar 5 horas al día. No 1 hora, ni 2, ni 3, como en este caso, sino 5. ¿Por qué? Por la cantidad de masa que tenemos que hacer fermentar y la capacidad de la máquina, que solamente es 23 kilogramos. Y en el caso del horno, si ustedes dividen 105 kilogramos entre 22.3, este horno, ya habíamos anticipado, tiene que trabajar aproximadamente 5 horas también al día. Y en el caso del almacén, nada, porque en el almacén no hay ninguna conversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho con este flujograma de proceso? En sí lo que hemos hecho es calcular las horas que va a trabajar cada equipo. La mezcladora amasadora, 3 horas al día, la balanza 2 horas al día, la fermentadora 5 horas al día y por último el horno 5 horas al día. ¿Ya?
Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, con mayor gusto voy a tratar de aclararla. Adelante. Licenciado, los resultados son algo diferentes ¿Por con qué? lo que es eso. ¿Por qué es diferente? A ver, dime. Si le resto el 6% a 121 me sale otro resultado. ¿Cuánto te sale? No, Ah, no, me sale bien, dicen, disculpe, me equivoqué. ah. Por si no saben sumar, ahí están fregados. Es cuarto curso, ¿no? Pero no hay problema. Adelante, por favor. Miren qué interesante es que se equivoquen también, porque es Licenciado, muy posible que hayan diferencias, pero les reitero, eso no va a afectar. ¿Por qué? Porque al final la carga horaria, el número de horas que va a trabajar cada máquina, la estamos también redondeando. A ver si alguien tiene la gentileza de dividir 121.3 entre 40.5. Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sale? Nadie tiene. 2,995, o sea, 3 sería, dice. Por eso, dense cuenta. A ver, dividan 111.7 entre 23. ¿Cuánto sale, por favor? 4,86. Aquí he puesto 5, así que creo que se entiende la cosa, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya. Sí, sí. Entonces, recién vamos a hacer el cálculo del balance energético. ¿Y qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es calcular el número de horas que cada maquinaria tiene que funcionar. Entonces, aquí sí está el cálculo del balance energético, pero antes vamos a ratificar esto. Este es el modelo, esta es la amasadora, mezcladora amasadora que vamos a comprar. Aquí está la potencia de consumo en watts, 2213 watts, esto es por hora, y las horas, el tiempo de uso que vamos a tener de esta maquinaria. Entonces, si vamos a usar 3 horas y cada hora consume 2213 watts, vamos a usar cada día, vamos a necesitar 6639 watts. Si ustedes prefieren 6.6 kilowatts hora, en el caso de la amasadora. Pero no se preocupen, hay un cuadrito posterior solamente para ilustrar un poquito. La dosificadora, que viene es una especie de balanza electrónica en este caso hemos dicho que vamos a usar 2 horas por día, correcto. Y esta balanza consume poquito, claro, una balanza electrónica. ¿Cuánto consume? 75 watts por hora. Entonces, si vamos a usar por 2 horas al día, vamos a consumir para esta balanza 150 watts. O si quieren 0,75, pero 0,15 kilowatts, ¿no? En el caso de la fermentadora, miren, esta fermentadora ya es más sofisticada que la que hemos visto en el proceso. Habíamos calculado que tiene que funcionar por día para poder producir las 1000 unidades de pan 5 horas. Aquí está, tiene que producir 5 horas. Y la potencia, que es el consumo en sí de la energía, es de 2025, lo que nos da un total de energía por día de 1125 watts, que equivalen a 1.125 kilowatts. Y por último, el horno, que en este caso también es eléctrico, el horno no utiliza otro combustible, ¿sí? Hemos calculado también que va a funcionar 5 horas al día, ¿no ve? Entonces, la potencia, lo que consume por hora es de 11.500 watts, claro, no necesita harta energía, ¿por qué? Porque tiene que elevar la temperatura a 180, 200 grados centígrados, ¿no? Más o menos para poder hacer cocer el pan, lo que va a establecer un requerimiento diario de 57.500 kilowatts, que es equivalente a 57.500 watts, equivalente a 57.5 kilowatts, ¿ya? Entonces, todo esto está resumido en este cuadrito. Si ustedes prestan un poquito de atención, van a ver que no hay problema. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos visto cuánto consume la mezcladora amasadora, 2213 watts por hora. Si ustedes querían, pueden poner 2.213 kilowatts, pero estamos trabajando en watts, ¿ya? Multiplicado por las 3 horas que tiene que funcionar por día, nos da los 6.639 watts por día que solamente va a consumir este equipo.
En la balanza electrónica el consumo es mucho menor, el tiempo de uso también es menor, porque por la capacidad que tiene el equipo la balanza que hemos elegido, y solamente vamos a usar 150 watts, o sea, más o menos como un foco poderoso de luz, nada más, ¿ya? En la fermentadora sí necesitamos mayor cantidad, 2025 watts por hora, va a funcionar 5 horas, tendríamos una demanda de 10.125. En el horno, y por último, el horno rotatorio, ahí sí necesitamos harta energía, 11.500 watts por hora, por 5 horas que va a funcionar cada día, es la carga horaria, vamos a tener un consumo diario de 57.500. A este subtotal, estos ya son datos técnicos que tiene que hacer un especialista, un ingeniero electrónico, electromecánico, no sé, un electricista, se estima que hay una pérdida de eficiencia, se llama así, por la pérdida que se tiene de energía desde los interruptores y el inicio en sí del consumo de la energía del 8%. Entonces hay que sumarle 74.414 watts por día, un 8%, que significa 5.953 watts, y que en total nos permiten calcular que cada día esta panadería, para producir 1.000 unidades de pan, cada pan de 60 gramos de peso, va a requerir utilizar 80.367 watts, equivalentes a 80.4, redondeando, kilowatts por día. Entonces, este es el balance energético. Esta es la cantidad total de energía que necesitamos para producir las 1.000 unidades de pan. Adelante con las preguntas que puedan existir, por favor, con toda confianza, de ser necesario, retorno a las diapositivas anteriores, pero les reitero simplemente para ilustrar con fotografías los equipos que teóricamente podríamos usar en este ejemplo. Adelante. ¿Está todo claro? ¿Sí? A ver, piensen. ¿De dónde hemos sacado esta carga horaria? Esta carga horaria hemos sacado del flujograma que habíamos usado. Miren, de aquí hemos calculado eso. De aquí, claro. 3 horas para la mezcladora amasadora, 2 horas para la balanza, 5 horas para la fermentadora, 5 horas para el horno. ¿Y de dónde sacamos el consumo? El consumo sacamos ya de la folletería, de las especificaciones técnicas de cada maquinaria. Aquí dice que en la mezcladora amasadora que hemos elegido, si bien va a funcionar 3 horas por día, pero va cada hora, consumo o potencia, que viene a ser lo mismo, consumo de potencia expresa la cantidad de watts que requiere por hora, 2.213 watts. Lo propio en el caso de la balanza, pero aquí nos dice apenas 75 watts, claro. Una balanza electrónica que prácticamente no consume nada, por 2 horas de uso, 150 watts por día. En el caso de la fermentadora, tenemos una potencia, un consumo de 2.025 watts por hora, multiplicado por 5 horas, 1.125 watts por día. Y por último, el horno, que es el que más consume, va a necesitar 11.500 watts por hora, multiplicado por las 5 horas que va a trabajar al día, nos va a consumir 57.000, aproximadamente 57.500 watts en total. Entonces, si totalizamos todos estos datos, tenemos 6.639, 150, 10.125 y por último el horno 57.500 que acabamos de decir, que nos da un subtotal de 74.414, a lo que hay que sumarle una pérdida por eficiencia, o sea, energía que se pierde en el proceso, de un 8%. Saquen el 8% de 74.414 y el total efectivo de consumo por día para este proceso sería de 80.367 watts, equivalente a 80.4, redondeando, kilowatts por día. ¿Para qué sirve este dato? Si multiplicamos por lo que CESA, en el caso nuestro, cobra por kilowatt o por watt, dependiendo con qué trabajemos, de energía, podemos multiplicar
el costo del watt que cobra el CESA, o si quieren kilowatt, y trabajamos con 80.367, y sacamos el costo de la energía diario. Y eso obviamente, si queremos volverlo costo anual, vamos a multiplicar por el número de días laborables al año. En el caso del pan, más o menos deben ser 350 días. ¿Por qué? Porque hay días que no se hace pan. En Año Nuevo, en Todos Santos, sí, el feriado de Todos Santos, el Carnaval, y no sé qué otros días más que no se hacen pan, ¿no ve? Ok, entonces, en esto consistiría el cálculo del balance energético en el ejemplo que hemos usado para producir 1000 unidades de pan casero con un peso de 60 gramos cada pan. Adelante, por favor, con todas las preguntas que tengan o las complementaciones que crean necesarias. Todo esto está bien detallado en la bibliografía específica que les he pasado y también en el webinar anterior. Por favor, escucho preguntas. Aprovecharemos el tiempo porque ya se nos va a cobrar. Adelante, adelante. No hay pregunta. ¿Qué les voy a dar yo en el examen? Posiblemente les dé un proceso de otro producto donde hay etapas, donde haya la capacidad, volver ahí para que otra parte más importante, fotos no les voy a dar, lo que les voy a dar es esto, ¿no? Donde exista cuantificada la cantidad de materiales que tiene que procesar cada equipo y la capacidad de cada equipo. Entonces, dividiendo esto entre esto, sacamos la carga horaria por día. Dividiendo esto entre esto, sacamos la carga horaria por día, dividiendo la cantidad de masa que hay que fermentar entre la capacidad de la fermentadora, o sacamos la carga horaria de la fermentadora por día, y lo propio en el horno, dividiendo la cantidad de masa que tenemos que hacer cocer entre la capacidad del horno, la capacidad es por hora, y dividiendo esto entre la capacidad por hora, vamos a tener la cantidad de horas que tienen que trabajar. Con estas cantidades de horas para cada equipo, que viene a ser la carga horaria, nosotros simplemente lo que necesitamos conocer es el consumo por hora de cada equipo. Y eso está en los catálogos que hemos usado ahora. Es consumo de cada uno de los equipos. Y si multiplicamos este consumo por hora, expresado en watts en este caso, por la carga horaria que hemos calculado, podemos determinar la cantidad de energía que va a consumir cada uno de los equipos. Mezcladora, amasadora, balanza electrónica, fermentadora y horno rotatorio. A ese subtotal hay que aumentarle, en este caso específico, pero esos datos yo los tengo que dar. En la vida real los técnicos tendrán que darse esos datos. Habrá que adicionarle un porcentaje por la pérdida de eficiencia, que al final nos permite calcular la cantidad total de energía por día que vamos a requerir. Reitero, si vamos a trabajar 350 días al año, multiplicamos esto por 350 y vamos a tener la cantidad total al año de energía que necesitamos para este proyecto. Adelante, por favor, si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, prácticamente nos despedimos hasta el fin de semana. El examen es el 30. Y como les había dicho, el examen va a ser también en función a la misma modalidad anterior. Va a ser un cuestionario de 10 preguntas. Cada pregunta va a tener 3 alternativas de respuesta, de las cuales una va a ser la correcta. Y para ese efecto ustedes van a tener que calcular. Les voy a dar un solo ejercicio práctico. Van a tener que calcular los resultados para poder de esos resultados elegir cuál de las 3 preguntas es la correcta. Ya saben que las respuestas incorrectas son puntos en contra y las respuestas correctas son a favor. Los escucho. Adelante, por favor. Tenemos unos minutitos más. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que revisar todo el material que está en el campus, pero ahora sí, de verdad. ¿Sí? La bibliografía, el webinar anterior y esta clase, donde si ven 2 o 3 veces, con seguridad que cada uno va a poder absorber las dudas que puedan surgir y obviamente estudiar. ¿Por qué? Porque no se olviden que en el caso de proyectos necesitamos la práctica la teoría para poder desarrollar la práctica. ¿Sí?
Entonces tienen que leer la bibliografía que tienen a su disposición en el campus. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Quizás especificar, ¿no? Desde aquí, equipo de maquinaria, la unidad de medida, de energía eléctrica, medido en watts, todo esto en watts, el consumo, expresado en watts por hora, la carga horaria en horas, y la cantidad total va a ser en watts. ¿Por qué? Porque watt por hora multiplicado por hora con hora se simplifica y el resultado va a estar en watts. Si quieren convertirse a kilowatts, que es la unidad comercial de energía eléctrica, esto dividen entre 1000. Esto va a ser igual a 80.367 kilowatts, o si quieren 80.4 kilowatts por día, ¿no? Y eso hay que multiplicar por el número de días laborables al año y tienen la cantidad de energía que necesitan para esta panadería, ¿no? Para este ejemplo referido al año. Y posteriormente esa cantidad anual se multiplica por el precio unitario del kilowatt y vamos a calcular el costo por concepto de energía eléctrica para producir 1000 panes por día durante los días que se consideren laborables, ¿no? Bueno, Sí, licenciado, muchas gracias. o sea, ¿qué les voy a dar? Les voy a dar un ejercicio práctico para que ustedes resuelvan ese ejercicio y en base a los resultados recién puedan responder las 10 preguntas del cuestionario que ustedes ya conocen, que es el que manejamos normalmente. Recomendaciones: ingresen al eCampus 5 o 10 minutos antes, a la hora exacta, el día 30, creo que es a las 11 de la mañana, no recuerdo bien, el examen. Se va a habilitar el cuestionario y ustedes van a tener, en este caso, 30 minutos, porque tienen que resolver el ejercicio práctico previo para contestar. Pero la recomendación es de que a los 25 o 20 minutos previos a que termine, 30 de plazo, para que ustedes no se dejen pisar con el tiempo y ya no puedan enviar su examen, ¿no? O sea, la recomendación es que máximo hasta el minuto 25 ustedes ya envíen las respuestas. ¿Alguna otra pregunta, estimados jóvenes? Nada más. Bueno, a estudiar, aprovechen. Les estoy dando un handicap, una ventaja. Les voy a anular la nota más baja de las prácticas, pero esta práctica, este examen vale la mitad de la nota total de la práctica, que es 35 sobre 100 puntos de la nota final. ¿Ya? Si no hay nada más, un gusto al haber compartido con ustedes y a estudiar. ¿Ya? Chao, chao, chao. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, licen. Chao, jóvenes. Chao, chao.